Palabra de Dios para nuestros corazones. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro corazón y discierne nuestras intenciones. La palabra de Dios es el espejo. Tenemos un espejo en la casa y cuando nos miramos ahí podemos ver nuestro exterior, pero la palabra de Dios nos deja ver nuestro interior y lo que busca Dios en sus hijos, corazones dispuestos a arreglar. No somos perfectos, pero qué bueno saber que nos dejó la palabra de Dios para nosotros. Cada vez que escuchemos una prédica, cada vez que leamos la palabra, corregir nuestra vida, porque si tenemos una vida delante de Dios, una vida en armonía, es una vida en plenitud, en gozo y en paz. Así que ponga sus manitas hacia el frente. Gracias, Señor, en esta hora te damos. Te pido en el nombre de Jesús por la pastora, por tu hija, Padre amado. Úsala con denuedo, con autoridad, Padre amado. Sobre todo habla a nuestros corazones, pero sobre todas las cosas que nosotros en la fe de Cristo podamos aplicar la palabra que nos enseña, para que así traiga fruto nuestras vidas al 100%. Gracias, Señor, por ella. Úsala, Señor, y habla a nuestro corazón. Prepara nuestros corazones para siempre atesorar tu palabra y escucharla, no pasivamente, escucharla, Padre amado, diligentemente para realizar cambios en nuestras vidas. Tuya es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor que podemos estar aquí en la casa de Dios. Acompáñenme a leer la palabra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Aleluya. Qué lindo Dios. Efesios capítulo 4. Y el tema de hoy es el siguiente: el gozo de cumplir la asignación de Dios. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Efesios capítulo 4. El tema de hoy: el gozo de cumplir la asignación de Dios. Gracias. Déjenme ver sus rostros. ¿Cuánto gozo hay dentro de usted por cumplir y caminar en la asignación de Dios? Bueno, pues si no hay, pues eso tiene que salir. ¿Por qué? Porque no hay nada más maravilloso que caminar y cumplir la asignación, el propósito, la tarea que Dios nos asignó a nosotros en estos tiempos. La palabra nos enseña, y aquí está Pablo, y le dice: yo pues, preso en el Señor. ¿Alguien puede estar preso y tener gozo? ¿Ah? Claro, aquí él estaba preso, y estaba preso no porque fue un criminal, ni un malhechor, ni un ladrón. Él estaba preso por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Él estaba preso. Y él dice: yo pues, preso, siervo en el Señor, os ruego, les suplico, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí dice que hay que caminar dignamente, y cuando algo es digno, es algo de suficiente peso.
que tenemos que caminar de manera apropiada a la vocación que fuimos llamados. Y esa vocación es una invitación, es un llamamiento. Y aquí es una invitación al reino de Dios. ¿Verdad que cuando nos invitan a una boda, como que uno dice, ay, me invitaron a una boda? Uno se siente alegre. ¿O soy yo nada más? O cuando nos invitan a alguna actividad, uno se siente alegre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos invitaron. ¿Y cómo nos sentimos? Que nos tomaron en cuenta, porque de toda la gente que pueden invitar, nos invitaron a nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo nos hizo a nosotros una invitación, que es caminar en esa vocación, ser partícipes del reino de Dios. Y eso tiene que producir gozo en nosotros. Ustedes saben que la invitación para servir en el reino de Dios no es para todos. Sonríe, Gracias, Dios. venimos al Señor, aceptamos el Evangelio, y el Evangelio le hemos enseñado que es que las buenas noticias de salvación. Recuerden que Dios y Jesucristo no es una religión, porque la religión lo que busca es por costumbres, culturas, tradiciones, dogmas de hombre, querer alcanzar a Dios. Pero Jesucristo es nuestro Salvador, y el Evangelio son las buenas noticias de que tenemos un Salvador, el cual nosotros podemos relacionarnos con Él por medio de su Espíritu Santo, y que por medio de su sacrificio Él nos acercó a nuestro Padre Celestial. Amén. Es que no se confunda con la religión. Jesucristo no es una religión, es una relación. Así que nosotros como creyentes venimos, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, y queremos recibir todos los beneficios que Dios trae. ¿Cuántos no quieren los beneficios de Cristo? Todos los queremos. Pero ¿qué pasa? Que muchos creyentes se mantienen ahí. Confesé a Cristo como Salvador, quiero todo el paquete agrandado de bendiciones y promesas para mi vida, pero no piensan en ese llamamiento en sus vidas. No piensan en esa asignación, esa tarea, esa vocación que Dios ha designado para usted y para mí. Esa invitación a ser partícipes del reino de Dios. Cuando nosotros vamos madurando en la fe, vamos a poder entender y recibir cuál es ese llamado de Dios a nuestras vidas. Entonces, aquí le dice Pablo, yo estoy preso, siervo del Señor. Les ruego, les suplico que caminen como es digno de la invitación al reino de Dios, con el cual fueron ustedes llamados. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Entonces les pregunto, ¿cómo podemos entender el llamado de Dios? Con humildad y mansedumbre. Aleluya, muy bien, pastor, se ganó una estrellita. Amén, gracias. ¿Cómo podemos entender el llamado de Dios? ¿Qué nos permite recibir esa invitación de Dios de ser participantes de su reino? ¿Qué dice? Con la humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre, en silencio y quietud. Y quiero recalcar que la mansedumbre es la elección del hombre fuerte, controlar sus reacciones en sumisión a Dios. Lo voy a repetir. La mansedumbre, diga, soy manso. Soy manso. Eso es un qué, una bienaventuranza. Que lo estudiamos, ¿verdad? ¿En qué? En los estudios pasados. Muy bien. La mansedumbre es la elección del hombre. ¿Qué hombre? El hombre fuerte. Controlar sus reacciones en sumisión a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que mucho nos falta. Gracias, Señor, por tu misericordia.
Así que dice que para poder recibir el llamado de Dios, tiene que haber en nosotros humildad. Tiene que haber silencio, tiene que haber quietud, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber ese deseo de yo, hombre fuerte, mujer fuerte, controlar mis reacciones en sumisión a Dios. Yo no necesito ser el centro de atención. Yo no busco el reconocimiento y la admiración de otros. Ustedes saben que los paganos exaltaban y reconocían y lo ponían por grande al orgulloso. Que el humilde, para el pagano, la humildad era despreciada. Tú tenías que ser orgulloso, tenías que tener un alto ego, un alto reconocimiento. Y eso proviene del paganismo. Sin embargo, Jesucristo nos enseñó a que tenemos que ser humildes. Y aquí la palabra del Señor, Pablo lo recalca, que para ser dignos, para tener ese suficiente peso, ¿de qué? De esa invitación de Dios, de esa vocación, de ese llamamiento a ser participantes del reino de Dios, tenemos que tener humildad, tenemos que ser mansos. Y dice que tenemos que soportar. Aleluya. Tenemos que padecer mucho sufrimiento. Aleluya. Gracias, aleluya. Paciencia. Diga conmigo, paciencia. Paciencia. Soportándonos los unos a los otros. Pero ese soportando los unos a los otros, no es que yo te voy a soportar porque es que no tengo otro remedio. No, yo te voy a soportar por el amor de Jesús que Él tiene por mí y yo lo voy a testificar. Yo no voy a soportar tu pecado. Yo voy a ser paciente contigo, pero te voy a enseñar lo que estás haciendo mal, que no le agrada a Dios. Y una vez tú vengas al conocimiento de la verdad, de lo que no está correcto delante de Dios, tienes un tiempo para corregir tu vida. Yo te voy a soportar mientras estás en ese proceso de alinear tu vida a la voluntad perfecta de Dios. Porque eso hace el Señor con nosotros. Oye, no es que llegamos a Cristo hoy, lo recibí en mi corazón y ya, dejé de pecar y soy santo, tengo alitas y voy volando. No. Todos los días pecamos. Todos los días tenemos que venir al arrepentimiento. Todos los días tenemos que reconocer a Dios como nuestro Salvador y que lo necesitamos en nuestra vida. Y yo te voy a soportar pacientemente. Pero no voy a soportar que ya conozcas la verdad, que ya conozcas lo que está mal y sigas empeñando en hacer lo mismo. Amén. Sí. Ser paciente, esperar, soportar para que Dios comunique su verdad. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor muestran el carácter de Cristo y deben ser evidentes en todo cristiano día a día. La humildad no es que hoy voy a ser humilde y mañana no. La mansedumbre no es que hoy voy a ser manso y mañana no. Ayer amé, pero hoy no voy a amar a nadie. Eso no funciona así. Esto es un día a día. ¿Quién dijo que los creyentes no tenían batalla? Todo el tiempo. Porque nada más para permanecer en humildad, en mansedumbre, en paciencia y en amor, tienes que conquistar y batallar tu carne todos los días. Amén. Así que hay una guerra, que hay que pelear. La humildad, mansedumbre, paciencia y amor muestran el carácter de Cristo y estos deben ser evidentes en nosotros como creyentes día a día. Cuando la palabra dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros con amor, ¿quién fue el mejor ejemplo? Jesús. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo? Nos soportó, pero ¿qué hizo? Nos amó hasta la muerte. ¿Qué hizo? ¿Qué significa eso? Que se sacrificó. Nadie se quiere sacrificar por nadie.
Pero Jesucristo nos enseñó a que tenemos que sacrificarnos porque Él se sacrificó por nosotros. Soportarse es sacrificarte, darle a otro. Tanto amó Dios al mundo que dio, que sacrificó a su Hijo único por amor a nosotros. Gracias, papá. Y nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros por amor a otro. Tenemos que estar dispuestos. Amén. Porque eso nos lo dice la palabra, nos lo enseña su palabra. Jesucristo nos lo enseñó en las bienaventuranzas. Y aquí en Pablo, en Efesios 4, que nos habla de cómo tenemos que crecer y madurar en la fe, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No somos miembros del cuerpo del mundo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Aleluya. Aleluya. Gracias. Así que, diga conmigo, soportaré con amor. Sacrificaré con amor. Me daré con amor. Así como Cristo lo hizo por mí. ¿Qué significa eso? Que si a las 12 de la noche su esposo quiere un asopado, un asopadito de bambú a las 12 de la noche que uno tiene que ir a acostarse a dormir. Y uno dice, ¿qué? ¿Cocínatelo tú? No. ¿Por qué no hacen amor? En el momento donde uno está más cansado y te dicen, yo cada mes necesito de jengibre, que hay que coger el jengibre, chatarlo, curarlo, ponerlo en pila, echarle azúcar, yo lo que quiero es dormir. Pero tú no lo haces. Uno dice, con amor, porque Jesucristo se sacrificó por mí. Así de la misma manera, esposos, ustedes tienen que sacrificarse por sus esposas. Amén, amén. Amén, amén. Señor, amén. Esto es de un lado nada más. Esto es de ambos lados. Porque nos soportamos con amor. Amén. Aleluya. Ustedes saben que nosotros como creyentes tenemos que crecer, madurar y alcanzar esa plenitud que alcanzó Cristo Jesús. Porque somos discípulos de Jesucristo. Entonces, en el versículo 3, Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante que se esfuercen para mantener, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, esta unidad está fundada en las verdades del único Dios y su única obra de salvación. Pablo le dice, soy preso, siervo del Señor. Vivo una vida en paz, porque vivo dentro de ¿qué? De la voluntad de Dios. Y paz es ¿qué? Armonía con la voluntad de Dios. Cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice que nos tenemos que esforzar en mantener, en cuidar, en guardar la paz. Porque ¿qué quiere el mundo en estos momentos? ¿Ah? Robarte la paz. ¿Y esa paz? ¿Quién te la puede robar? Si Jesús la dio. Nadie. Sí, tú tienes que retener tu paz, tú tienes que retener y guardar, esforzarte por mantener esa paz que Jesús ya nos regaló. Génesis 11 habla de la Torre de Babel. ¿Cuántos han escuchado de la Torre de Babel? ¿Verdad? Se los voy a leer brevemente. Génesis 11 dice, tenía entonces toda la
unas mismas palabras. ¿Qué significa eso? Que todos hablaban y se entendían. Tenían una buena comunicación, porque eran uno. Hablaban todos el mismo idioma. Unánimes. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una altura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Como todos eran uno, se propusieron construir una torre que llegara al cielo y ellos darse la gloria y ellos levantar un ídolo. Entonces, mira lo que dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa trastornado, confundido. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que si usted tenía duda de dónde salieron todos los idiomas, usted puede ver que a través de que cuando el pueblo era uno, todos se entendían, quisieron construir una tierra que llegara hasta una torre que llegara hasta el cielo, querían levantar un ídolo, y Jehová le dijo: ellos empezaron, aquí no hay nada que los detenga. Mira lo que voy a hacer, les voy a cambiar el lenguaje para que no se puedan entender. Y si no se entiende, ¿qué ocurre? No hay unidad. No hay unidad. Muy bien, serio, una treinta. No hay unidad, no hay armonía. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere Dios? Que haya unidad y armonía. ¿En qué lenguaje? ¿En qué lenguaje? El lenguaje de Cristo. El lenguaje de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que la comunicación y la unidad van de la mano. ¿Usted ha hablado con su esposo y él no le entiende? Amén. ¿Usted ha hablado con su esposa y ella no lo entiende? ¿Usted ha hablado con una persona y no lo entiende? Oye, y hablamos el mismo español. Pero hay algo ahí que no está logrando que haga que esa armonía, esa unidad, para que nos podamos entender. ¿Qué se interpone? ¿Ah? El coraje. ¿Qué se interpone? El ego, el orgullo. ¿Qué se interpone? El raciocinio, el intelecto, la lógica. ¿Qué se interpone? El yo creo. Qué lindo Dios. Amén. Así que la comunicación y la unidad van de la mano. Si no hay unidad en el espíritu de nuestro Dios, no va a haber paz. Entonces Pablo dice: ustedes tienen que esforzarse en guardar esa unidad, esa armonía del espíritu. Y el espíritu es el espíritu de Dios, no es el espíritu del mundo. En el vínculo de la paz. Ustedes saben que nosotros los creyentes no creamos la unidad, sino que preservamos la unidad que fue establecida por Dios.
establecida por Dios. Cuando nosotros tenemos el deseo de vivir una vida en la voluntad de Dios, de mantener la paz, de mantener esa armonía con la voluntad de Dios, vamos a ser humildes, nos vamos a mantener callados, nos vamos a soportar y vamos a actuar en amor. Amén. Vamos a amar a otra persona, vamos a pensar que es lo mejor que podemos hacer para esa otra persona. ¿Qué puedo hacer por esa persona y cómo puedo ayudarle en amor para que la voluntad de Dios se realice en su vida? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? Que alguien me ayude. Que te ayuden. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? Que te entiendan. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? Conocer a Cristo. ¿Y cómo? ¿Qué ocurre cuando conocemos a Cristo? Entramos a la voluntad de Dios. Amén. Lo mejor que le puede ocurrir a una persona, ¿qué es lo mejor que puede ocurrir en tu vida? En mi vida, en tu vida, ¿qué es lo mejor que te puede ocurrir? Lo mejor que nos puede ocurrir es que nosotros y las personas que nos rodean entren en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. 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 Porque si estamos dentro de la voluntad de Dios, nos vamos a entender. Aleluya. Amén. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, vamos a mantener la paz. Amén. Que nos las quieren quitar, sí, pero las mantenemos, las retenemos. Porque el gozo que hay en usted, que hay en mí, nadie te lo puede quitar. Hay un corito que dice, gozo que hay en mí, nadie me lo puede quitar. El gozo que hay en mí, nadie me lo puede quitar. Eso es todo lo que dice la canción. Nadie me lo puede quitar. Nadie te puede quitar el gozo de la salvación. Amén. Porque fue un regalo de Dios. Fue dado por Dios el Todopoderoso, el gran yo soy. El fuerte en batalla, el temible. Entonces, cuando nosotros estamos en armonía con el Señor, todo va a fluir en nuestras vidas. Amén. 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 ¿Cuántos creen trabajo? Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. ¿Qué hace usted en el trabajo? Trabajar. Además de trabajar. Además de trabajar, tenemos que evangelizar. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación en nuestro trabajo. Ah, pero en el trabajo no me dejan hablar de Dios. ¿Te van a intimidar por eso? Porque si es por eso, nadie hablaría de Dios, porque hasta el gobierno a veces se opone que hablemos de Dios. ¿Qué es lo mejor que le puede ocurrir a una persona? Conocer aquí. Que alcance salvación. Amén. Así que cuando tengas temor de hablar de Cristo, recuerda qué es lo mejor que le puede pasar a esa persona. ¿Qué es lo mejor que ocurrió en tu vida? ¿Qué ha sido lo mejor que ha ocurrido en tu vida? Ah, cuando me gradué y me compré mi primera casa. No. Lo mejor que nos puede pasar a usted a mí es que hayamos alcanzado salvación en Cristo Jesús. Amén. Así que esa armonía, esa paz, nos exhorta Pablo a que tenemos que retenerla. Y dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. Uno significa unidad, unanimidad. ¿Y quién es uno? Dios. Si uno no adora a Dios, si una persona no alaba a Dios, si una persona no lee la palabra de Dios, no va a poder escuchar a Dios. No va a poder tener a Dios activamente presente. Dios está, Dios existe, Dios protege, Dios cuida. Sí, pero no está activamente presente en esa vida. Y yo quiero que Dios esté activamente presente en mi vida, porque yo quiero ser recipiente de su ministerio para que Él me equipe y
con gozo. Amén. Con gozo. Amén. Porque el Señor nos envía a hacer algo para Él, pero lo tenemos que hacer con gozo. Amén. Amén. Con mucha alegría y gozo. Así que, ¿cuántos quieren a Dios activamente presente? Amén. Yo lo quiero activamente presente en mi vida. ¿Cuántos quieren ser recipientes de su ministerio? Amén. ¿Cuántos quieren ser recipientes de su ministerio? Amén. ¿Cuántos quieren ser equipados? Que el Señor nos llene de su poder por medio de su Espíritu para poder hacer lo que Él nos envía a hacer. La unidad es necesaria para poder cumplir la voluntad de Dios. La unidad, la armonía es necesaria para cumplir la voluntad de Dios. Un cuerpo, un espíritu. ¿Y cuál es el cuerpo? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia, los creyentes. Un cuerpo, Amén. Aleluya. un espíritu. Amén. Y dice un bautismo. Ya mismo llego ahí. Un cuerpo, el cuerpo de creyentes. Nosotros y todos los creyentes que están en el mundo. Nosotros no somos llaneros solitarios. Un espíritu, el Espíritu de Dios, donde Dios trabaja en el individuo con un propósito colectivo. Dios trabaja en nosotros como individuos para un propósito colectivo que es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Dice que mantengamos la unidad como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es su esperanza? Tiene que ser la misma mía. Como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, mi esperanza tiene que ser la misma. Amén. Hay una esperanza, hay un llamado individual, hay un llamado general de su pueblo. El Señor hace un llamado general a los creyentes, a sus hijos, a su pueblo. ¿Y qué conlleva ese llamado general? Que nosotros caminemos de acuerdo con la mente del Padre. Amén. Que nosotros nos vamos a comportar conforme a como Jesucristo nos enseña en su palabra, que nos tenemos que comportar con sus atributos, sus mandamientos, sigamos su ejemplo. Ese es el llamado general de su pueblo, Amén. que es para todos los creyentes. Pero hay un llamado de Dios individual. ¿Cómo podemos hacer lo que Él quiere que hagamos? Valga la redundancia. ¿Cómo yo puedo hacer eso que Él quiere que yo haga? ¿Usted se lo ha preguntado al Señor? Aleluya. La esperanza de ese llamado está enraizada cuando estamos unidos, unificados en los propósitos de Dios. La esperanza de ese llamado, de esa invitación, tiene que estar cimentada en la unidad de los propósitos de Dios. El Señor me hace un llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, donde el cuerpo de Cristo de creyentes tenemos que caminar unánimes en la verdad de Jesús. Pero hay un llamado individual que está cimentado en la esperanza de que vamos a caminar en el mismo propósito de Dios. El propósito del pastor, el propósito mío es el mismo. Porque el Señor lo puso en nosotros, y cuál es glorificar a Dios, hacer su voluntad, caminar en sus propósitos, honrarle, a vivir una vida que le agrade a Él. Amén. ¿Cuál es el suyo? Como creyente, ¿cuál es el suyo? Tiene que ser el mismo. Glorificar a Dios en todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que vivamos, todo lo que tengamos que hacer, tiene que glorificar a Dios, tiene que testificar a Dios, Amén. tiene que exaltar a Dios. Porque tiene que haber esa unidad, esa armonía, esa coinonía. El cuerpo de Cristo, la iglesia vivificada por el Espíritu Santo. ¿Con qué enfoque? ¿A dónde nosotros vamos? Para la eternidad. ¿Qué nos espera? La La eternidad. eternidad. La
llegar al cielo, la vida eterna. Jesús, ¿cuál es tu esperanza? Igual, alguien tiene un enfoque diferente de la esperanza en Cristo Jesús. Tiene que ser la misma, la vida eterna, la salvación. Amén. Por eso que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener a Cristo y llegar ¿a qué? A la salvación. Así que nosotros como creyentes del cuerpo de Cristo estamos vivificados por el Espíritu Santo para alcanzar la vida eterna. Nosotros los creyentes, los cristianos, no podemos tener esperanzas diferentes. Amén. No podemos tener esperanzas separadas. Disfrutamos del llamado a la vida eterna y disfrutamos de Dios para siempre en la gloria de la resurrección. Nosotros como creyentes, nuestra misión no puede ser distinta a la de Cristo. Nosotros tenemos que darle continuidad a la obra redentora que ya Jesucristo hizo. Amén. Tenemos que mantener esa vida, tenemos que mantener esa verdad. Dice Jesucristo en su palabra que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Amén. Y somos que la luz del mundo. ¿Y qué hace la sal? Preserva. ¿Y qué preservamos? La verdad de Cristo. Amén. ¿Qué vamos a preservar? La chuleta, el steak, el pollo. No, preservamos la verdad de Cristo, que es la que puede permitir la transformación en la vida de otros que están en el mundo y que necesitan ser iluminados por la verdad de la luz del Señor, de su palabra. Y ese propósito le toca ¿a quién? A la iglesia. Amén. Esa misión le toca a la iglesia, esa asignación nos toca a nosotros. La iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Hay unas promesas de Dios para su iglesia, para sus hijos. Tenemos que crecer y madurar. Cuando crecemos y maduramos en el conocimiento de Dios, Él empieza a mostrar sus propósitos específicos a nuestras vidas para cumplir su objetivo. Amén. Respondemos al llamado general, y yo quiero que usted entienda esto bien, porque hay tantos cristianos divagando por ahí. Respondemos al llamado general. Comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Es una invitación para todos los creyentes. Comenzamos a vivir nuestra vida alineada al propósito de Dios. Comenzamos a estudiar su palabra, comenzamos a congregarnos, comenzamos a obedecer las instrucciones que Dios nos enseña en su palabra. Comenzamos a dejar esos pensamientos viciados por el mundo y renovamos nuestros pensamientos conforme a los pensamientos de Cristo. Respondemos al llamado general, a esa invitación. Y luego que estamos ya respondiendo en obediencia a esto que el Señor nos enseña en su palabra, ¿vamos a qué? A alcanzar madurez. Y cuando llega la madurez de la fe en Cristo Jesús en nosotros, Dios muestra sus propósitos específicos. Amén. Dios muestra los propósitos específicos cuando ya nosotros hemos aceptado y estamos caminando en el llamado general. Amén. Qué lindo. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos creyentes viven en frustración. Muchos creyentes se sienten vacíos. Muchos creyentes están como los que estaban en la torre de Babel, confundidos, trastornados sobre muchas cosas, porque no han comenzado a caminar en el llamado general, porque no se han sometido a la voluntad de Dios en el llamado general, en lo sencillo, venir a Cristo, recibirlo en tu corazón y comenzar a vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios, leer su palabra, congregarse, cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que hace? Llora. Y se le va educando, se le va enseñando, se le va capacitando para que vaya preparándose para gatear, para caminar, para comer comida sólida. Pero hay un proceso de preparación. El bebé Adrián no nació, está ahí y está aquí predicando, ¿verdad que no? Ni Ebenezer
Giselle sí predica ya casi. Ella le está haciendo las vacaciones a Ruby. Hay una preparación, pero hay una disposición Amén. de cada individuo en obedecer a Dios, en aceptar con gozo esa asignación de Dios y cumplirla. Me ministra mucho como los discípulos estaban en el libro de los Hechos cogiendo latigazos, cogiendo piedra, casi salen muertos, y ellos seguían levantándose con gozo diciendo: esto lo hacemos por el Señor con gozo. Amén. Y entonces en los tiempos que estamos viviendo te dicen algo: ay, Dios bendiga. ¿Qué te dijo? Me dijo la verdad. Entonces, ¿por qué te ofendes? La verdad te sana, la verdad te restaura, la verdad te liberta, la verdad te santifica, te purifica. Aleluya. Amén. Entonces muchos creyentes se frustran, muchos creyentes están vacíos, confundidos, porque no entienden por qué el Señor no me ha hecho profeta si me dijo que iba a ser profeta. El Señor me dijo que iba a ser pastor, pero porque entonces no soy pastor y llevo 15 años en el mismo silla. Porque no te has sometido a la voluntad de Dios en lo sencillo. Amén. ¿Cómo tú quieres enseñar la palabra de Dios si no lees la Biblia? Porque el pastor enseña la verdad. Nosotros como pastores, yo no me puedo parar aquí a enseñarle lo que pasó en el gobierno con Trump y con lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Yo te tengo que enseñar la verdad de Cristo. Y una vez yo me acuerdo cuando el Señor nos llamó al pastorado, yo decía: Señor, ¿y qué hago? Y el Espíritu Santo: lee la palabra, lee la palabra, lee mi palabra, estudia mi palabra. Porque es donde único vas a hallar la verdad. Para poder nosotros pararnos aquí y enseñarle a usted, yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé la sabiduría de la palabra de Dios. Y yo no pararme aquí a decir lo que a mí me dé la gana. Porque la palabra no es lo que muchos quisiéramos decir. Ajá. Y menos en estos tiempos. Pero para poder cumplir la misión y la asignación de Dios, tenemos que obedecer en lo sencillo. Leer su palabra, sujetarse a las autoridades de Dios, congregarse, orar, ayunar, evangelizar. Mire, usted no tiene que leer el salmo completo, no solo tiene que aprender de memoria, solamente diga: Dios le bendiga, y le da una tarjeta con un versículo. El Espíritu Santo hace el resto. Regale una Biblia, regale vida. La palabra de Dios es vida. Así que no pueden escuchar individualmente lo que Dios quiere que hagan, y por consecuencia están vacíos en su caminar con Dios, frustrados y confundidos. Dice Pablo que tenemos que mantenernos ¿qué? Unidos, porque hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor. Y por definición, un Señor es un maestro. ¿Y quién es el maestro? Jesucristo. ¿Y qué espera Jesucristo de sus discípulos? Que emulemos sus enseñanzas, que las apliquemos, que las vivamos. Hay una fe. ¿Y qué significa eso? Que hay una sola verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y hay un bautismo. ¿Y qué significa que hay un bautismo? Que hay una sola voluntad de Dios. ¿Y quién hizo eso? Jesucristo. Mira, esto no se trata de lo que me parece correcto, no es lo que yo creo que es verdad, no es esto que me hace sentido o no me hace sentido, es que eso que tú estás diciendo no tiene sentido en mi pensamiento. Pues digiérelo, recíbelo. Sino lo que Dios ha revelado explícitamente en su palabra. Hay un Señor, hay un Maestro. Y para que pueda haber unidad, tiene que haber un
salvación. Ustedes saben, todos los que dicen ser creyentes que están por el mundo haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. A mí me para los pelos. De tantos que dicen ser creyentes y lo que están diciendo, haciendo y posteando por las redes es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Para que haya unidad, tiene que haber un grado de sumisión. Hay un bautismo. Y el bautismo es una preparación para el servicio. Es un cambio de estado. ¿Y cuál es su origen? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sacerdote se tenía que purificar antes de presentar el sacrificio. Entonces ahora nosotros nos bautizamos por medio de inmersión cuando que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y testificamos, resucitamos con Él. Pero sin embargo, Jesucristo fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Jesucristo tenía pecado. No. Así que Él no se bautizó por arrepentimiento, porque Él estaba libre de pecado. Para nosotros sí, porque nosotros nacimos en pecado. Pero Jesús estaba cumpliendo el plan de su Padre para su vida. Y en ese bautismo de Jesús, Jesús estaba diciendo: me voy a someter a la voluntad de Dios. Me voy a someter a la voluntad de Dios. Hay un Señor, hay una fe, hay una verdad y hay una sola voluntad de Dios a la cual nosotros nos tenemos que sujetar y someter. Necesitamos entender que tenemos que estar preparados para servir a Dios. Hay un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué significa eso? Hay un cuerpo. ¿El cuerpo de qué? De Cristo. Y hay una autoridad suprema, que es Dios. Y hay un Padre, que el Padre simboliza ¿qué? Proveedor, cuidador, que es nuestro Dios. Nuestro Creador, que creó todo con su palabra, solo habló y reveló su autoridad y su poder. Y nosotros tenemos que someternos, servirle y escucharle a Él. Él es nuestra fuente de provisión. Y Él lo único que nos pide es obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Ya estamos terminando? Obediencia. 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 Es vivir una vida digna de alabanza. Debe ser nuestro objetivo. Y esto ocurre cuando invitamos a Jesucristo, que es absoluto, soberano, creador del mundo, donde todo está sujeto a Él. Y dice el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa gracia, ese amor perfecto de Dios, ese pacto asociado con las promesas de Dios, ¿para qué? Para que ese amor perfecto de Dios permite que nosotros seamos receptores de sus promesas. Amén. Y Él lo dio conforme a la medida, o sea, lo que necesita. Lo que usted y yo necesitamos, Cristo lo dio. Así que el único lugar donde encontramos el regalo de la gracia es a través de Jesucristo. Y lo voy a dejar hasta aquí porque falta mucho más. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Amén. Amén. Porque nosotros nos tenemos que disfrutar y tener gozo para poder cumplir la asignación de Dios en ese llamado, esa invitación que Jesucristo hace a nuestras vidas como individuos para cumplir su propósito. ¿Para qué? Para que seamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozan de estar aquí? Amén. Amén. Pues ¿sabe qué? Invite a otros. Comparta con otros el mensaje de la palabra, invítelos. Porque no hay mayor bendición ni mayor gozo que otra persona venga a salvación en Cristo Jesús. Amén.
Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre amado, porque no hay mayor satisfacción que poder cumplir tu llamado. Que poder, Padre amado, caminar, Señor, respondiendo a esa invitación que tú nos haces de ser participantes del reino de los cielos, Dios. Gracias por tu amor y tu fidelidad en el nombre de Jesús.